Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de física. El tema de hoy, termodinámica. Termodinámica viene del griego thermodynamics, que significa el estudio de las fuerzas que originan el calor. Esta parte de la física lo que va a estudiar son los cambios o las transformaciones energéticas de sistemas macroscópicos. ¿Qué significa sistemas macroscópicos? Sistemas grandes, de cuerpos grandes. Estas transformaciones pueden darse debido a transferencias de masa o de energía. Aquí tenemos un ejemplo, tengo dos bloques, el color rojo es que está a alta temperatura y el bloque azul a baja temperatura. Si yo les uno a estos dos bloques, va a suceder que hay una transferencia de energía del cuerpo que está caliente al cuerpo que está frío. De tal manera que va a haber un momento donde que la temperatura de esos cuerpos se equilibra. Y eso es lo que es la termodinámica. Dentro de la termodinámica hay ciertas leyes. La ley cero de la termodinámica es también llamada ley de equilibrio térmico. Y dice que si dos sistemas termodinámicos están en equilibrio térmico, con un tercero, también este tercer cuerpo entra también en equilibrio. Aquí está un ejemplo. Si yo tengo dos cuerpos, el A y el C, y le pongo un cuerpo B, este cuerpo B también va a entrar en equilibrio térmico. Mire, aquí tengo agua fría y agua caliente. Si yo uno los dos líquidos, voy a obtener como resultado agua tibia. Se ha equilibrado el sistema. Si yo tengo aquí un sistema A, un B y un C, debido a lo que están en contacto, estos tres sistemas van a estar a 20 grados centígrados, dice el ejemplo. Pero ¿qué tal si yo al sistema B lo comienzo a calentar y se eleva la temperatura a 50 grados centígrados? Luego de un instante, también el sistema A llega a los 50 grados centígrados y lo mismo el sistema C también llega a 50 grados centígrados. Y esa sería la ley cero de la termodinámica. Esta es la ley cero de la termodinámica o de equilibrio térmico. La primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía. Dice que la energía total de un sistema ni se crea ni se destruye, permanece constante. Aquí tengo un recipiente tapado con líquido. Si le comienzo a calentar, este sistema lo que va a hacer es, si está líquido, a transformarse en vapor y va a comenzar a mover esta tapita. Este émbolo comienza a subirse de tal manera que va a haber un instante, si este es el límite, ¿qué pasaría? Va a explotar y eso es lo que sucede en una olla de presión. Cuando usted comienza a calentarlo, comienza a salir vapor. Y si no hubiera ese desfogue en la tapita en la parte de encima, ¿qué pasaría con esa olla? Explota. Explotaría, entonces por eso debe haber un desfogue. Entonces esa es la conservación de la energía, que la energía lo único que hace es transformarse. Aquí tengo un automóvil. El automóvil funciona con gasolina y en este caso la gasolina se transforma luego por medio del motor en movimiento. Aquí tengo otros ejemplos. Un helado o el dulce, ¿qué provoca en los niños? Que se vuelvan hiperactivos. Ya, mira, entonces esta energía, que en este caso está en el helado de energía química, luego se transforma en energía cinética, que es movimiento. La energía del sol, el momento que llega a las plantitas, hace que las mismas comiencen a crecer. Pues mire, la energía, nuevamente, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley, también llamada ley de la entropía, dirección de procesos termodinámicos, dice que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse. ¿Qué significa entropía? Entropía significa desorden. Si yo tengo un cuerpo así frío, están los átomos alineaditos, si yo le comienzo a calentar, ¿qué va a pasar? Las partículas comienzan a desordenarse. Si está sólido, se convertirá en líquido y si sigue aumentando la temperatura, se convertirá en gas. Y eso provoca un desorden. Esto es utilizado, por ejemplo, en la Primera
máquina a vapor. Ponían el combustible, leña, que calentaba agua. Esa agua se transformaba en vapor que iba conduciendo a un émbolo y lo que provocaba es que este émbolo comience a salir y entrar. Y como aquí está una manivela, comenzaba a dar vuelta una rueda. Entonces aquí hay un desfogue donde que el calor salía y como sale se enfría, regresa el émbolo y otra vez se acumula el gas, en este caso el vapor, y otra vez empujaba, regresaba, empujaba, regresaba. Entonces esto es la entropía, el desorden. Y ese desorden es aprovechado para, en este caso, mover objetos. Aquí tengo otro ejemplo. Mire, cuando usted quiere caminar, ¿qué necesita? Si quiere tener fuerza para caminar, necesita alimentarse, necesita respirar. Entonces, el momento que se alimenta, usted tiene energía para caminar, para correr. Pero aquí también hay otro efecto, que el momento que usted comienza a caminar o correr bastante, ¿qué le sucede a su cuerpo? Comienza a calentarse y evidentemente produce calor y por eso usted suda. Mire, todo eso es entropía. Ese desorden nosotros lo aprovechamos para, en este caso, movernos o mover objetos. La tercera ley de la termodinámica habla del cero absoluto, donde que dice que a lo que llega al cero absoluto, cualquier proceso físico se detiene. Es por eso que es imposible llegar a esa temperatura. El cero absoluto es considerado 0 Kelvin. Hay un lugar en el universo que se llama la nebulosa de Boomerang, que es la parte más fría del universo, con apenas 1 Kelvin, o sea, menos 272,15 grados centígrados. ¿Qué significa llegar al cero absoluto? Si yo tengo un gas, bajo la temperatura se va a convertir en líquido. Sigo bajando la temperatura, se convierte en sólido. Y sigo bajando la temperatura, lo que voy a provocar es que la materia quede inerte. Entonces eso es el cero absoluto, la tercera ley de la termodinámica. Entonces esas son las 4 leyes de la termodinámica para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona nuestro universo. Vamos ahora a la energía interna. Vamos a ver qué es la energía interna. Y la energía interna no es nada más que la energía que poseen las partículas. Esa suma de energías que poseen nuestras partículas, sean átomos, moléculas, iones. Estas partículas internamente pueden estar vibrando, pueden estar rotando, pueden estar moviéndose linealmente, pueden estar chocándose entre sí. El asunto es que no todo cuerpo, las partículas están en constante movimiento. Si ese movimiento va aumentando lo que es la temperatura, y ese es uno de los conceptos que vamos a ver ahorita. ¿Qué es la temperatura? No es nada más que el promedio de esa energía interna que tiene el cuerpo. A mayor temperatura significa que hay mayor energía cinética. ¿Qué significa energía cinética? Movimiento de las partículas. Pues mira, aquí las partículas están quietitas, comienzan a moverse, comienza a aumentar la temperatura. Si aumenta más ese movimiento, evidentemente seguirá aumentando la temperatura y lo mismo pasa en la parte inversa. Si este movimiento comienza a hacerse mínimo, disminuye lo que es la temperatura. ¿Cómo registro esta temperatura? Por medio de unos aparatos que se llaman termómetros. Hay algunos termómetros, dependiendo de la utilidad, que puedo registrar temperatura del cuerpo, de hornos, incluso la temperatura del sol. Dependerá del instrumento como para poder medir esas temperaturas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros registramos por los termómetros es en base a unas escalas. Y aquí viene, para que ya vayan conociendo qué escalas tenemos. Tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Y lo que les dije ya en la tercera ley de Newton, la tercera ley de la termodinámica, es el cero absoluto. 0 Kelvin corresponde a menos 273,15 grados centígrados. Imagínense si nosotros con 0 grados centígrados ya el agua se congela. Imagínense a la temperatura de menos 273,15 grados centígrados. Y es por eso que a esta temperatura la materia deja de existir. Para realizar las conversiones de temperatura, nosotros tenemos varias fórmulas.
Si quiero convertir de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, Celsius a Kelvin, cualquiera de estas combinaciones tiene su propia fórmula y eso es lo que nosotros vamos a ocupar en los siguientes ejercicios. Y el ejercicio 1 dice, para la preparación de un cuy asado, una vez aliñado se lo debe poner en un horno a 200 grados centígrados. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es la temperatura del horno en grados Fahrenheit y cuál es la temperatura del horno en grados Kelvin? Para eso nosotros entonces tenemos nuestro formulario y lo que vamos a hacer es sacar los datos. Entonces tengo en los datos temperatura en grados centígrados igual a 250 grados centígrados. ¿Cuál de las 6 fórmulas que tengo aquí necesitaré para transformar a grados Fahrenheit? Me está dando la temperatura en Celsius. ¿Quiero transformar a qué? A Fahrenheit. Entonces la primera. Y por eso voy a utilizar que la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9/5 la temperatura en Celsius más 32. Entonces aquí voy a reemplazar los 250. Y tendré la temperatura en Fahrenheit. Entonces aquí temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9/5 y aquí reemplazo, en vez de poner TC, ¿qué pongo? 250. Correcto, Grados. aquí pongo 250. Y aquí luego más 32. Ahora sí, realicemos las operaciones. Multiplique 9 por 250 o si queremos podemos simplificar. Aquí hay el 250, puedo sacar la quinta de 25, ¿cuánto es? 5. 5, y aquí queda el 0, y aquí la quinta 1, entonces por lo tanto tengo que multiplicar 9 por 50, y 9 por 50, ¿cuánto es? 450. 450. ¿Verá que simplifiqué? Ah, ya. ¿Verá que estoy simplificando? Y aquí queda Sí, porque más. de ahí multiplicando nos sale 2250, multiplicando 9 por 250, ¿verdad? Verá, ya voy a hacer. Licenciado, Ahorita que le hice simplificó simplifiqué. 250 con el 5 Correcto, el 250 que está arriba con el 5. Esto le y hice los paréntesis no importan. porque justamente como está con paréntesis, está multiplicando, puedo hacer la simplificación. 450 más 32, ¿cuánto queda? 482. 282. Grados Fahrenheit. Voy a hacer de la otra manera, solo para que ustedes vean. Temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9/5 por 250. Más 32 para que ustedes vean que va a salir lo mismo. Multipliquemos 9 por 250. ¿Cuánto da? 2250. Ya, 2250 sobre 5. Más 32. Ahora realice la división. 2250 dividido para 5. 450. 450 más 32. 400. Y 450 más 32. 482. Ya, mire, salió lo mismo. Ok. La una hice multiplicando todo el proceso y la otra hice simplificando el 250 que está arriba con el 5 que está abajo. Cualquiera de las dos obtuve el resultado. ¿De acuerdo? Sí. Ya, entonces como para que vean que simplificando o realizando las multiplicaciones voy a llegar al resultado. Este es el literal A. El literal B, ¿qué dice? Quiero transformar la temperatura de grados Celsius a Kelvin. ¿Cuál Kelvin. utilizo? La tercera. La tercera, de Celsius a Kelvin. Entonces, aquí va a estar que la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius más 273,15. Entonces, reemplacemos. La temperatura en Kelvin va a ser igual. La temperatura en Celsius, ¿cuánto es? 250. Ya, 250 más 273,15. Sumemos ese valor y ¿cuánto me da? 500. 500. 523.15. 523. 523,15 Kelvin. Dice, esa es la manera de transformar la temperatura que me den a otra temperatura. El calor
es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura. La temperatura es el promedio de la energía interna y el calor es de esa transferencia de energía. Pues mire, aquí tengo dos cuerpos o dos sistemas, el uno a alta temperatura y el otro a baja temperatura. No es que las partículas se pasan del un cuerpo al otro. Lo que hace es que comienza a transferirse esta energía que está de un lado, le comienza a transferir a las partículas del otro lado. En esta paredcita que está aquí, hay como choques. Ese choque está provocando que transfiera esa energía. Hay una transferencia de calor del un cuerpo que está caliente al otro que está a baja temperatura. Luego de un instante, resulta que estos dos cuerpos quedan en equilibrio térmico. Significa que quedan a la misma temperatura. Eso es lo que pasa cuando usted calienta agua, deja de calentar y luego de unos 15 o 20 minutos, ¿qué pasa con esa agua caliente? Se vuelve tibia, se Se enfría. vuelve alta la temperatura ambiente. Las unidades del calor, no sé si ustedes han escuchado las calorías. En nuestro cuerpo dicen tantas calorías debe usted consumir. Sí. Entonces eso es a nivel de nuestro cuerpo. Esa es una medida en este caso, de calor. Y la otra medida que se utiliza es el Joule, que es en medida de energía. Entonces, cualquiera de las dos, cuando usted escuche calorías o escuche Joule, estamos con unidades del calor, que es la forma de transferencia del calor. Entonces, voy a poner aquí una imagen y mire, en un mismo ejercicio, en una misma actividad, puedo tener las tres maneras de transferir el calor, que es por conducción, convección y radiación. Comencemos con la conducción. Dice que la transferencia de calor se realiza a través de un medio material. Eso quiere decir cuando un cuerpo entra en contacto con otro cuerpo. Si esta manilla de la olla fuera de metal, ¿qué pasaría con su mano? Y Nos quemamos. nos quemamos. Y es Quémales. por eso que esas manillitas o esas donde que usted agarra las ollas, ¿de qué están recubiertas? Como de pasta, un plástico. Exacto, de plástico. Entonces, ¿por qué ponen el plástico? Porque el plástico es aislante del calor. Y aquí tengo, mire, cómo se transfiere el calor. Lo típico que usted hace cuando está frío y está con un cafecito caliente, usted agarra la tacita para calentar sus manos. Cuando está una herradura, por ejemplo, no lo toma con la mano, lo toma con una pinza para no quemarse. Pero esa pinza luego, si es de metal, va a transferir el calor. Entonces, la transferencia de calor por conducción es cuando los cuerpos entran en contacto. ¿Ya? La de convección es una transferencia de calor donde que el fluido comienza a subir y a bajar. Entonces, lo abajo de la olla comienza a calentarse. ¿Y por qué comienza a aparecer burbujas? Porque esas moléculas que están calientes en la parte de abajo comienzan a subir y las que están frías comienzan a bajar. Y es por eso que cuando hierve el agua comienza a moverse, a salir un vapor. Entonces eso se llama convección. Y aquí tenemos, si usted se ha dado cuenta, cuando algo está caliente comienza a subir ese calor. Y cuando algo está frío, ese calor comienza a bajar. Y comienza a haber un sub y baja. Usted no se ha dado cuenta tal vez en las mañanas, cuando recién sale el sol, ¿qué comienza a aparecer en la superficie? Vapor. Un Vapor. vaporcito, o sea, comienza a calentarse debido al sol y comienza ese vapor a subir. Y cuando llueve, ¿qué pasaría con ese vapor? ¿Qué pasa? ¿Por qué llueve? Porque el vapor sube a las ese nubes y se convierte Ese en nubes. vapor se convirtió Convierte en en líquido nubes. y ese líquido con un bajo de Lluvia. temperatura cae en lluvia. Ahí está, transferencia de calor. ¿Y qué pasa con la radiación? Es la que se transmite por medio de ondas. Una cosa es que el calor suba y baje y otra cosa es que el calor comience a aparecer a los laditos. Y aquí están unos gráficos para que usted vea. Mire, el sol se transfiere el calor por medio de ondas.
y llega a la tierra. Cuando usted está en una fogata, no está usted encima de la fogata, porque ahí usted recibiera un calor más fuerte, está a un ladito. Entonces, cuando está a un ladito, está recibiendo el calor en forma de ondas. Entonces, ahí están las tres maneras de transferir el calor. Vamos a ver ahorita aplicaciones del calor. Voy a poner unos gráficos y ustedes se van a dar cuenta dónde está aplicado el calor. Mire, cuando usted pone compresas de agua caliente, agua fría, ¿qué está haciendo? Aplicando el calor en el cuerpo. Mire aquí la plancha, otro ejemplo de la transferencia de calor, de la aplicación del calor. La plancha de cabello, otro ejemplo que usted ha utilizado, la mayoría de mujercitas habrán ¿Puede utilizado. ser un calefactor también? También un calefón. Ah, ya. Mire aquí, las aguas termales que hay en baños, en el salado, utilizan en este caso, ¿qué calor? ¿De dónde sale este calor? Del volcán, dentro del volcán. Correcto, del volcán salen estas aguas así, termales. Veamos otro ejemplo. Miren el cautín para las personas que les gusta soldar. Calientan el cautín para poder soldar. Un granizado, mire. Aquí está un ejemplo de calor. Los helados de paila. Transferencia de calor. Cuando hacen un cuy. Transferencia de calor. En un horno para hacer pan o hacer a sí mismo algún pollo, un hornado. Transferencia de calor. Y un ejemplo típico, la refrigeradora. Transferencia de calor. Entonces, mire, todas estas cosas usted creo que la mayoría han utilizado y eso es lo que usted debe poner en el foro. ¿Dónde usted ha utilizado lo que es el calor? ¿Dónde se utiliza el calor? Dice calor transferido por variación de temperatura. La cantidad de calor que absorbe un cuerpo o que cede un cuerpo depende del incremento de la temperatura. También depende de la masa del cuerpo y de la propia naturaleza del material. Entonces no es lo mismo o freír una libra de carne que freír un chancho entero. Depende de la masa, depende de la temperatura y depende de lo que yo quiero, en este caso, transferir el calor. Que no es lo mismo transferir el calor en madera, en metal, en papel, en un líquido, en un sólido. Va a depender mucho de eso. Esta naturaleza de la sustancia se llama calor específico o capacidad calorífica que cada uno de los cuerpos tiene. Por lo tanto, la capacidad calorífica o el calor específico no es nada más que la cantidad de energía que debemos poner a un cuerpo para aumentar la temperatura. Y se lo representa con la letra C. Y aquí tengo el típico ejemplo. Si yo estoy haciendo hervir una sopita y le pongo una cuchara de metal y una cuchara de madera, ¿cuál se calienta más rápido, la de metal o la de madera? La de metal. La de metal. Ya, la de metal va a tener diferente capacidad calorífica que la de madera. Esta fórmula que relaciona la masa, la temperatura y el calor específico se llama cantidad de calor. La Q se llama calor, la M masa, la C calor específico y delta T viene a ser el cambio de temperatura. Este cambio de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y aquí están las especificaciones de cada uno de ellos. Delta T, variación de temperatura. La C, calor específico. La M es la masa. La Q significa cantidad de calor. La TF, temperatura final. Y la T0, temperatura inicial. Estas dos formulitas son las que vamos a utilizar en los siguientes ejercicios. Entonces el ejercicio 2 dice, una plancha de cabello cuyas placas de titanio tiene una masa de 50 gramos, se calienta hasta una temperatura de 130 grados centígrados y luego se enfría hasta la temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Calcular el calor que ha cedido a la plancha de cabello al ambiente. Considerar el calor específico del titanio con un valor de 0,52 joules sobre grados centígrados. Entonces, se dijo que esta transferencia de calor va a depender de la temperatura, va a depender de la masa y va a depender del tipo de material. Y es por eso que aquí hay un calor específico para el titanio. Cada material tendrá un calor específico.
porque no es lo mismo calentar un metal, como les había dicho, que calentar madera. Cada material tiene su calor específico. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a sacar los datos considerando las dos fórmulas que vamos a utilizar. La fórmula del calor, que es igual a masa por calor específico y por el cambio de temperatura, y que el cambio de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, saquemos los datos para, según eso, ir utilizando las fórmulas y van a ver que no es difícil esta parte. Entonces, comencemos. Dice, una plancha de cabello cuyas placas de titanio tiene una masa de 50 gramos. Entonces, aquí tengo que M es igual a 50 gramos. Se calienta hasta una temperatura de 130 grados centígrados. ¿Qué significa eso de se calienta hasta una temperatura? ¿Será temperatura inicial o será temperatura final? Final. ¿Será la final o será la inicial? Sigamos leyendo. Luego se enfría, dice. ¿Verdad? Luego se enfría. Es Hasta- inicial. Entonces, es inicial. Esta temperatura va a ser inicial porque desde aquí, desde los 130 grados centígrados, luego lo voy a enfriar. Entonces, dice que luego lo enfría hasta una temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Esta temperatura de 15 grados centígrados, esta será la temperatura final. Listo, hasta ahí, temperaturas, dice. Dice calcular el calor, o sea, Q va a ser la incógnita, porque me dice calcular el calor y Q significa calor, que ha cedido a la plancha. Esta palabrita cedido significa que este calor me va a dar negativo, porque yo cedí, o en este caso la plancha, va a ceder al ambiente. No está absorbiendo, sino cediendo, y cuando cede significa que le está quitando. Por eso va a salir negativo, y vamos a ver si eso es cierto. Considerar que el calor específico del titanio es de 0,52 Joule sobre grados centígrados por gramos. Entonces, la C, calor específico, va a ser igual a 0,52 Joule sobre grado centígrado. Muy bien. En esta fórmula del calor, el calor es la incógnita, la masa sí tengo, el calor específico sí tengo, pero el cambio de temperatura no tengo todavía. Y por eso voy a utilizar primero esta fórmula. Donde que aquí el cambio de temperatura va a ser igual a la temperatura final de ¿cuánto? 15 centígrados. 15 grados centígrados menos la temperatura inicial de ¿cuánto? 130. 130. Correcto, 130. Y ahora sí realice esta resta. Sale menos 115, Elisa. Correcto, al realizar la resta de 15 menos 130 da menos 115 grados centígrados. Ahora sí, reemplacemos todos estos datos en el calor. Q va a ser igual. ¿Cuánto tengo de masa? 50 gramos. 50 gramos. Por el calor específico que vale 0,52 joules sobre grados centígrados, y por el cambio de temperatura, que ¿cuánto ha valido el cambio de temperatura? Menos 115 gramos Menos 115 grados centígrados. centígrados. Ya. Mire lo que pasa. Resulta que estos grados centígrados que están acá arriba se simplifica con los grados centígrados que está acá abajo. Estos gramos también se simplifica en gramos, y el calor me va a dar en joules, que es lo que les decía, que la unidad del calor es el joules, o las calorías, en este caso me va a dar joules. Y ahora sí multipliquemos, pero tenemos que considerar el signo. Mire, más por más da más, y más por menos, con este menos de aquí, da menos. Entonces sí me salió negativo porque es un calor que estoy cediendo, y multiplique 50 por 0,52 y por 115. ¿Cuánto da? 2.990. Correcto, da 2.990 joules. Eso ha sido el calor que ha cedido la plancha al ambiente. El ejercicio 3 dice, la punta de un cautín de cobre tiene una masa de 30 gramos. Se calienta desde la temperatura de 15 grados centígrados hasta una temperatura de 140
grados centígrados. Determinar el calor que absorbió la punta del cautín para calentarse. Considerar que el calor específico del cobre tiene un valor de 0,39 joules sobre gramo grado centígrado. Mire, ahora estamos en el proceso contrario. Quiero saber cuánto absorbió, en este caso de energía, para poder calentar el cautín de 15 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, a una temperatura final de 140 grados centígrados, donde que la punta estará suficientemente caliente para poder soldar. ¿Ya? Entonces, mismo ejercicio, casi lo mismo que el anterior, pero ahora va a salir positivo porque la punta del cautín va a absorber ese calor. ¿Ese calor de dónde vendrá? ¿Del ambiente o vendrá de la energía eléctrica? De la energía eléctrica. De la energía eléctrica, entonces eso también significa que es gasto. Ojo con eso. Entonces, comencemos nuevamente con los datos. Bueno, las fórmulas ya tenemos aquí, las dos fórmulas que vamos a utilizar, que el calor es igual a masa por el calor específico y por el cambio de temperatura, y que el cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, saquemos los datos para poder reemplazarlo. Dice masa de 30 gramos, por lo tanto, M vale 30 gramos. Se calienta desde una temperatura de 15 grados centígrados. Esto será, ¿qué temperatura? ¿Inicial o final? Temperatura Este es inicial. inicial de 15 grados centígrados. Hasta una temperatura de 140 grados centígrados. Esta será la temperatura final. Final. ¿Ya? Determinar el calor absorbido, en este caso la Q, que es la incógnita, de la punta del cautín para calentarse si el calor específico, en este caso del cobre, es de 0,39 39 joules. joules sobre gramos grados centígrados. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es calcular la variación de temperatura. Temperatura final de 140 grados centígrados menos 15 grados centígrados. ¿Cuánto me da esta variación de temperatura? 125. 125 25. grados centígrados. ¿Ya? Una vez que tengo ya estos datos, ahora sí el calor va a ser igual a la masa de 30 gramos por el calor específico de 0,39 joules sobre gramo grado centígrado y por una variación de temperatura de 125 grados centígrados. Como usted puede observar, todos los términos son positivos. Mi respuesta va a ser positiva. Gramos con gramos se simplifica, grados centígrados también se simplifica con grados centígrados, y al realizar la multiplicación entre 30, 0,39 y 125, ¿cuánto da? 1462.5. Ya, 1462,5 joules. Y joules. sería el calor que absorbió el cautín para poder calentarse. Ya, bueno, esta sería la clase de hoy de lo que tiene que ver con termodinámica.